Eh, bueno, algunos avisos son los siguientes. Esta semana todavía no hemos subido las actividades de la semana 10, porque esta mañana hemos tenido mesa de examen, así es que hemos estado ocupado con esa actividad. Pero se los adelanto verbalmente, lo vamos a subir apenas terminemos la clase. La próxima semana vamos a trabajar en la unidad temática número 10, que es todo el tema de formaciones. Sobre eso van a tener que hacer una lectura previa del tema, como siempre, y después nosotros el martes que viene vamos a desarrollar los temas más relevantes de esa unidad temática y vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Pero quizás lo más importante para ustedes es que el martes que viene vamos a hacer o vamos a desarrollar el segundo parcial, el cual se va a desarrollar de acuerdo a lo que estaba previsto en el cronograma, le vamos a dar un poquito más de tiempo, entre las 2 de la tarde y las 4:30 de la tarde. Y después a las 5 vamos a empezar con la clase que acabo de mencionar. Los temas que entran en el segundo parcial ya lo van a ver escrito cuando mandemos el mensaje de las actividades de la segunda semana, pero básicamente va a estar relacionado con el práctico 8 y el práctico 9. Hoy día vamos a hacer un ejercicio relacionado con un ejercicio muy parecido del que pueda entrar en la evaluación para que ustedes tengan material de estudio. Y lo último que quería avisarles es que vayan preparando las carpetas, porque bueno, se nos va a venir la finalización del cierre de semestre y nosotros necesitamos pasar las regularidades. Las regularidades, repito, la vamos a pasar con el examen, las 2 parciales aprobados, y también con la carpeta de trabajos prácticos, la cual van a entregar en formato papel. Vamos a poner la dirección de los docentes, de los 3 docentes que conformamos las cátedras, y de acuerdo a la dirección que a ustedes les quede más cerca, nos van a llevar las carpetas. Por supuesto, una carpeta por grupo, cuando terminemos el desarrollo de todos los trabajos prácticos. Pero es bueno recordarlo, que vayan de alguna manera completando la carpeta y no se dejen estar. Tiene que haber una carpeta por grupo. Y lo último, así ya los escucho a ustedes, así no me siento tan solo aquí, es que el día de ayer subimos los resultados de los recuperatorios en la parte donde dice algunas recomendaciones, no recomendaciones, sino algunas directivas sobre los exámenes finales. Allí está subido la última versión sobre el recuperatorio del primer parcial. Así es que la cátedra está al día, llevamos las cosas al día, así que espero que ustedes lo hagan de la misma manera. Bueno, los escucho por si quieren hacer alguna pregunta relacionada con este tema. También creo está conectado el ingeniero Gustavo Giacchini, así que si quieren hacer alguna consulta sobre esto, los escucho. O alguna duda que tengan sobre lo que acabo de expresar. Hola, Gustavito. Profe, ¿la carpeta la tenemos que entregar todo en manos de un solo compañero o el práctico se puede entregar una unidad a uno, una unidad a otro? Y eso va a ser complicado. Nosotros vamos a aceptar una carpeta por grupo. De allí vean ustedes cómo se van a organizar.
O sea que ustedes en el grupo tendrán que juntar la carpeta. Yo entiendo que cada uno ha hecho un práctico, o dos o tres, los que les haya tocado, pero bueno, esas pautas fueron puestas cuando las condiciones eran totalmente distintas. Pero como ahora podemos salir algunos días, eventualmente los días del documento, sin ningún tipo de problema, bueno, ustedes van a tener que de alguna manera armar la carpeta con su grupo. Y después alguno del grupo se la llevará al docente a la dirección que le quede más cerca o que le quede más cómodo. Nos vamos a poner 3 direcciones, no se preocupen. ¿Eh? Ya se las vamos a dar a conocer. No sé si quedó claro o vi la aclaración. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, espere que me conteste Vila. Ah, Vila, bueno. ¿le quedó clara la...? Sí, profe. Ok. Sí, señorita, ¿quién es? Kalindi me llamo. Hola, ¿cómo le va, Kalindi? Todo bien. Yo quería hacer una consulta porque, o sea, de mi grupo, 3 compañeros no viven acá en Mendoza. O sea, viven en San Martín, en Tupungato y en Tunuyán. Entonces, para juntar las partes estaría difícil. Entonces, tendría que entregarla, por ejemplo, yo, la carpeta que sí vivo acá en Mendoza. O les Bueno, digo, la carpeta la puede entregar cualquier integrante del grupo. Ahora, si usted ve que ellos no pueden viajar, eh, que le envíen el archivo electrónico en todo caso, también pues si lo imprimo yo acá. y ver si usted en su casa lo puede imprimir, si fuera tan amable. A Bueno, ver, nos pareció más fácil eso, porque tenemos 27 grupos, y son 12 trabajos prácticos. De lo contrario, cada grupo tiene que escanear toda la carpeta y enviársela a la cátedra. Y eso también para nosotros es complicado, porque no van a ser archivos pequeños, van a ser archivos complicados. Y como la carpeta en definitiva originariamente la empezamos a hacer a mano, no la empezamos a hacer digital, y después seguimos, yo le dije, sigan con la carpeta, completen los trabajos prácticos, estudien de allí. Supongo que ustedes la tendrán en formato papel, pero bueno, si hay alguna dificultad en esto, conversémoslo. no, Nosotros también, no, mi duda era porque entregaría yo, por ejemplo, la carpeta por el grupo. No, no sé si hay inconveniente no, en eso o no pasa eso nada. no hay ningún problema. Lo Ah, entrega bueno, cualquier integrante del grupo, la carpeta, más adelante, o sea, cuando terminemos el cursado. El cursado está previsto terminarlo alrededor de mediados de junio, que no falta bien. mucho, ya la semana que viene empezamos junio. Así que sobre eso, no, cualquier integrante del grupo la puede entregar, no hay ningún problema. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Todo bien? Bueno. Entonces repito, las actividades de la semana próxima, que empieza mañana. Nosotros la cátedra habitualmente de miércoles a martes incluido, lo estamos subiendo en las próximas horas, porque la verdad que no hemos tenido tiempo de prepararlo para subirlo a la página de la cátedra. Y allí entraría el tema de formaciones, Gustavo. Así que hay que ir preparando un poquito ese tema. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Sí, profe, yo tenía una duda en cuanto a otra vez sobre el tema este del círculo de Land, en el sentido de que me metía a los libros que habían subido la cátedra, digamos, el libro de Llano y el libro de Beer, y no encontré la parte del círculo de Land. Yo no sé si Ujú. está en una unidad distinta al de digamos, análisis del momento, digamos, o está con otro nombre, porque figura el círculo de Moore y termina ahí. No está la parte del círculo de Land. Puede ser de que esté en otro anexo, ya lo vamos a... Ahora, le hago una pregunta. Este, el apunte nuestro en cuanto al círculo de LAN propiamente dicho, yo voy a buscar otro apunte y lo voy a escanear para enviárselo, pero en cuanto al apunte nuestro al círculo de LAN,
difícil en interpretarlo, el círculo de Land? O sea, ¿está difícil seguirlos punto por punto, digamos, cómo es el trazado del círculo? Más los trabajos Eh, prácticos que nosotros hemos hecho, o sea, más los, porque hemos hecho 2 círculos de Land, uno para momentos de inercia y otro para tensiones. ¿Está complicado entenderlo? el apunte en sí está bien hecho y todo, y tiene toda la parte teórica bastante clara. Lo que a mí me pasa es que, por ejemplo, no puedo hacer un seguimiento de lo que es teórico, llevarlo al gráfico. No sé si se entiende. O sea, de justamente ver el gráfico y analizar en cuanto a lo que está escrito, como cómo pasarlo a la parte Bueno, de gráfico. Me pasó también con el círculo de Moore, pero hay videos en YouTube, entonces medio que los pude ir mezclando, pero no sé si eh, no hay eso problema. por ahí me Vamos pasó a a mí, tratar ¿no? de conseguirle más material para ponerlo a disposición. Ahí donde subió el ingeniero Gioacchini la bibliografía, vamos a tratar en el transcurso de la semana de encontrarle mayor material para que ustedes tengan para estudiar, ¿no? Lo Gracias, tenemos que profe. buscar porque en realidad, por lo menos vamos a buscar la fuente de donde se preparó el apunte nuestro, no hay problema. Ya lo vamos a buscar, ¿ah? Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda o consulta sobre el tema? Bueno, entonces hoy día vamos a ver el tema de corte. Yo voy a compartir pantalla para hacer un repaso rápido de los aspectos más relevantes de corte, que ustedes ya deben haber hecho alguna lectura sobre eso. Después, si en definitiva ustedes tienen algunas dudas, paramos o pueden ir preguntando en la medida en que avanzamos, y después desarrollamos el ejemplo para ese tema. Así que voy a compartir pantalla para pasar la presentación. Bueno, como les dije entonces, el tema se refiere a corte en la flexión, y como su nombre lo indica, el efecto de corte está también muy presente en la vida cotidiana, no solamente del ingeniero, sino también del común denominador de las personas. Si bien el corte, como título en sí, se interpreta desde utilizar un serrucho hasta utilizar un hacha, hasta utilizar una sierra, si bien se produce el efecto de corte, pero no es ese en particular el que a nosotros nos interesa como ingeniero. Les repito, entonces el efecto de corte se da en distintos elementos. Ustedes pueden ver allí algunas figuras, desde cuando hay una matrizadora que produce una cizalla y que separa dos cuerpos, desde un ejemplo común cotidiano, desde matrices, ¿no es cierto?, que producen agujeros, etc. Bueno, evidentemente cuando ustedes tienen una viga cargada, el efecto de la reacción produce corte. ¿Y corte qué es lo que es? Es el esfuerzo interno de corte. Así como ustedes ya tratamos la clase pasada el esfuerzo interno del momento flector, en esta clase vamos a tratar el esfuerzo interno de corte. Entonces, repito, este tema está muy presente en distintos problemas. Aun cuando yo uno, por ejemplo, 2 chapas con un tornillo, y estas 2 chapas, por ella viaja un esfuerzo de tracción, en el perno del tornillo también hay un efecto de corte, ¿no? También lo es, por ejemplo, el efecto de tijera o el efecto de cizalla, produce este efecto de corte, separar las piezas en dos. Bueno, otros ejemplos. Ahora, lo que sí evidentemente no podemos pensar de que el corte exista solo y la flexión exista solo. No se puede, no existe corte sin flexión o tampoco existe flexión sin corte, salvo casos muy particulares.
todos los casos que ustedes han estudiado, desde una viga podemos ver de que hay momento y hay corte. Cualquiera fuera, una viga Herbert, una viga de un tramo, o bien elementos tipo pórtico. Todo donde hay momento hay corte. Por lo tanto, no podemos pensar de que el diseño perdón, de la pieza se haga exclusivamente a flexión o se haga exclusivamente a corte. Los dos esfuerzos tienen que ser tratados simultáneamente. Por eso es de que la clase pasada el tema quedó incompleto, aunque lo resolvimos en parte, pero hoy día lo vamos a cerrar con los dos tipos de esfuerzo. Bueno, aquí están los apuntes de clase, donde se advierte de esta situación. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto de corte, que actúa en la cara del elemento, ya sea una sección rectangular, ya sea una sección doble T, etc., o bien en el pernillo que une dos chapas, produce en la cara del perno una tensión tangencial, tau le vamos a llamar. Produce esfuerzos de corte. Es importante saber en qué sentido actúan esas tensiones tau. Actúan paralela al esfuerzo de corte, pero contenidas en la cara de la sección, cualquiera fuera esa sección. ¿Esto por qué es importante? Para que después entendamos cómo tenemos que sumar los efectos de flexión y de corte. Bueno, otros ejemplos no voy a entrar a mencionar sobre estos, pero aquí están. Bueno, el efecto de corte fue originariamente estudiado por Jurafsky. De hecho, es conocido en la resistencia de materiales como el teorema de Jurafsky. Entonces acá presten atención un poquito a una viga simplemente apoyada, entre las cuales vamos a estudiar un elemento diferencial de longitud diferencial X. El elemento diferencial está dado por A1B1, A2B2. ¿Ok? Ese elementito diferencial está sacado y está puesto aquí a la derecha, como el elemento B. Y, en particular, si bien han sido dibujados de manera distinta, aquí está dibujado el diagrama de las tensiones normales debido a flexión que vimos la clase pasada. La clase pasada dibujamos esto como una única línea continua. Entonces, voy a autorizar un poquito a que entren otros estudiantes. Esto para que ustedes no se pierdan, quiero hacer la siguiente salvedad, porque a veces los puede llegar a confundir. ¿A qué me refiero con esto? Este diagramita que está acá, en definitiva, es lo mismo que dibujar el diagrama de esta manera. Porque muchos me preguntan después en la consulta, ¿por qué está dibujado así? En realidad es el mismo efecto, es por una cuestión de simplificación, aunque nosotros siempre vamos a mantener esta representación gráfica, que es la que normalmente ustedes encuentran en cualquier libro. Entonces, fíjense que suponiendo para momentos positivos, en la parte superior se comprime y en la parte inferior se tracciona. Nosotros lo habíamos dibujado de esta manera, los que se comprimían con signo negativo y los que se traccionaban con signo positivo. Es el mismo dibujo. Profe, ¿los que se comprimen los dibujamos a la derecha o podría ser a la izquierda? No, eso no se preocupe dónde lo dibuja. Lo importante para nosotros y para usted es que le ponga el signo correcto. Puede estar dibujado en cualquier dirección, no hay ningún problema, no hay ninguna convención. No hay ninguna... Entonces podríamos... No es como esfuerzos internos donde dibujamos a la derecha o dibujamos a la izquierda.
En este caso es importante el signo, ¿sí? Usted lo puede dibujar a la izquierda o a la derecha, lo puede dibujar a la izquierda o a la derecha, pero asignándole el signo correspondiente. Perfecto. Repito este concepto para que ustedes lo manejen. Para momentos positivos, las fibras que están por debajo del eje neutro se traccionan y las fibras que están por encima del eje neutro se comprimen. En la parte inferior tenemos un elemento aún más diferencial, que es un vector del elemento diferencial, valga la redundancia, que es el A1M1, A2M2. Acá está, A1M1, A2M2. Es decir, que vamos a estudiar un elemento aún más diferencial que está ubicado a una distancia I de la fibra. ¿Está bien? Ese sería el concepto. Esto es lo que ustedes... La N1 y la N2 son las resultantes de las tensiones normales debido a flexión actuando en cada una de las caras de ese elemento diferencial. Y posteriormente, por el teorema de reciprocidad de tensiones, existen las tensiones tangenciales, que son, en este caso, verticales debido al corte que está actuando en el elemento diferencial, al Q y al Q, ¿está bien? Y por el teorema de reciprocidad de tensiones, que algo citamos en la clase pasada, las tensiones que concurren al vértice son iguales. Entonces aparecen las tensiones longitudinales verticales y las tensiones longitudinales horizontales. Este elemento tiene una longitud diferencial X y un ancho, es la viga esta, tiene un ancho que es B. Es decir, que si vuelvo a este dibujito, es como si yo estuviera analizando, ¿no es cierto?, una viga o una sección que tiene una forma parecida a esta, ¿no? En este caso no estamos haciendo distinción sobre, en particular, puedo tener otra forma, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, la altura de este elemento, ya vamos a ver que le llamamos h, pero lo importante de esto es que a esta longitud, que está aquí, es la profundidad, y que vamos a ver que toma un valor relevante dentro de lo que es el diseño del corte. El ancho B. Digo, para darle un poquito de magnitud o de profundidad a este concepto, ¿no? Bien, en la página siguiente están deducidas las ecuaciones. Usamos el concepto de definición de tensión. En la cara anterior, la tensión sigma 1 es el momento, está en función del momento y esto eran las tensiones normales de tensión. Y en la cara siguiente está debido al incremento. Mientras que las normales son el resultante de las tensiones sigma 1 y sigma 2. Por lo tanto, haciendo una sumatoria de fuerza en la dirección X, reemplazando N1 y N2 por sus iguales, y posteriormente aquí hay dos términos que se les anulan, y les está quedando solamente el diferencial M, este segundo término, en el cual este valor ya lo habíamos tenido la clase pasada como, por ahí pierdo un poquito veo que hay mensajes del chat, pero por ahí pierdo esa función. Están reclamando que apaguen el chat. Bien, habíamos definido como el momento estático este segundo término, la integral de I diferencial área. Así es que, reemplazando aquí el momento estático, el diferencial M sobre el diferencial X por la relación entre carga, momento y corte, era el corte. Así es que aquí está la expresión de Jurafsky, ¿no? Esta expresión de Jurafsky es la que vamos a utilizar para el diseño del corte. Fíjense, la tensión tangencial es el corte. Evidentemente la tensión tangencial está en función del corte. Por el momento estático, dividido el momento de inercia y dividido el ancho.
repasemos un poquito estos distintos parámetros. El corte, ustedes lo saben calcular por los momentos internos. El momento de inercia, ustedes lo saben calcular por los momentos de inercia, por el trabajo práctico número 5, momento de inercia. El B es el ancho de la tensión en el lugar donde nosotros queremos determinar la tensión. Eso ya lo vamos a aplicar ahora. Y el momento estático, eso requiere una pequeña mención, diciendo que el momento estático es ¿de quién? ¿De qué área? Si yo quiero determinar la tensión tangencial a la altura de M1 y M2, ¿sí? Es el momento estático del área que está por debajo de esa fibra. ¿Eh? Entonces sería el área de esta sección multiplicada por la distancia al eje. Si ustedes quisieran determinar la tensión en otra fibra, por ejemplo arriba, sería el área que está por encima de la fibra multiplicada por la distancia que hay desde su baricentro al eje negro. Esa es la única aclaración que amerita este momento estático. Se puede demostrar, eso ustedes lo tienen en los apuntes, de que la variación del momento estático es función de la altura al cuadrado. Por lo tanto, la variación de las tensiones tangenciales tiene una forma parabólica. ¿No? Es decir, para una sección rectangular tiene una forma parabólica. ¿Por qué? Repito, porque se puede demostrar de que el momento estático que está multiplicando varía con el cuadrado de la altura. Entonces, para representar las tensiones tangenciales, se representa a través de una curva. ¿Y por qué es máxima en coincidencia con el eje neutro? Sí. Hay algunos chicos que por el chat están poniendo que se escucha un poco mal y hay algunos micrófonos abiertos. Ya los voy a cerrar. Si los podés cerrar vos, creo que va a Sí, quedar. los voy a cerrar porque a mí también me está molestando. Está bien. Es el de Rafael Salazar. Es el de Rafael. Ahí está cerrado. Ahí lo cerró. Ahí está. Ahí está cerrado. Bueno, ahora sí, yo escuchaba un golpeteo detrás. Bueno, nada, sobre esto nada. Después en el mismo apunte, si ustedes aquí, para una sección rectangular, en esta expresión, el momento estático es de la sección que está por encima del eje neutro, ¿cuál sería? La altura sobre 2 multiplicado por b dividido la altura sobre 4. Porque a la altura del eje neutro, es por encima del eje neutro, es donde está la mayor área. Bien, repito ese concepto. En esta expresión, reemplazando el momento estático por esa expresión, que ahora si quieren lo vemos, reemplazando el momento de inercia de una sección rectangular, lo voy a hacer aquí. Es decir, el momento estático sería el h sobre 2 multiplicado por el b multiplicado por el h sobre 4. Ese sería el momento estático referido al eje neutro. Y el momento de inercia, que ustedes ya lo saben calcular, el IN sería igual al B por el H al cubo dividido 12.
¿Mm? Entonces, tomando estos valores y reemplazándolos en esta expresión, van a ver de que llegan a que la tensión para una sección rectangular es igual a 3 medio el corte sobre el área. ¿Mm? Entonces, esta es una expresión simplificada sin necesidad de aplicar Jurafsky y les permite determinar solamente la tensión máxima, no les permite determinar la tensión en cualquier otra fibra de la sección. Bueno, eso está claro. Ahora, la pregunta sería, ¿es posible utilizar Jurafsky? Porque observemos de nuevo la expresión. El B es el ancho de la sección. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando la sección tiene anchos variables? ¿Podríamos utilizarla? ¿Podríamos utilizarla? La expresión de Jurafsky. Bueno, sí se puede utilizar la expresión de Jurafsky. Lo único que el valor del, llamémosle, esto si quieren, vamos a... Esto es importante también aclararlo. Entonces, observen. Miren, en definitiva, si yo quisiera calcular el valor de la tensión tangencial en esa fibra, ¿ok? Bueno, el ancho en particular sería, llamémosle, el ancho del ala del perfil. Es decir, todo ese. Que ese valor habitualmente lo conozco o sale de tabla. Y obtendré este pequeño valorcito que está aquí. No se ve, profe, lo que está escribiendo. Ah, ¿no se ve? Bueno, voy a compartir, no sé. Ok. Gracias por avisar. Está bien. ¿Dónde voy acá? Avisen porque por ahí me pierdo, ¿eh? Bueno, entonces les decía, traje el dibujito, ahí lo ven, ¿no es cierto? Bien. Traje Sí, sí. el dibujito del apunte. La pregunta que yo les había dejado en el aire es, ¿servirá la expresión de Jurafsky para cuando la sección tiene anchos variables? Recuerden que este es una sección que tiene longitud, ¿no? Bueno, ahora todo va a salir en rojo, pero no era esa la idea. De acuerdo, ahí tienen ustedes, por ejemplo, una viga doble T. ¿Ok? Ese sería el tema. Entonces la pregunta sería, bueno, yo me puedo posicionar ahí, donde está la línea negra, y allí puedo decir, bueno, ¿cuánto vale tau ahí? Y en ese caso uso el ancho del ala del perfil, y obtendré ese valor pequeñito de tau. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, cambio ahora dice, lo quiero calcular aquí. Bueno, fíjense que el valor de tau es otro. ¿Y por qué el valor de tau es mayor? Y bueno, porque el ancho a la altura de esa fibra es mucho menor. Entonces, en ese caso utilizo el ancho del alma. Digamos, utilizan ese valor. ¿Quedó claro el concepto? Entonces se puede demostrar de que la expresión de Jurafsky es perfectamente útil y se puede utilizar con los recaudos del tema para secciones de ancho variable. Y ya la variación
fíjense que en la parte superior que tienen un ala de sección rectangular, por lo tanto su variación también es una variación parabólica. Después allí se produce un pequeño salto, que ya vamos a ver por qué, porque aquí hay un pequeño, si yo considerara acá, por ejemplo, un puntito aquí, ese puntito allí puede pertenecer al ala y al alma. O sea que acá hay una transición entre lo que es el ala y el alma. Lo vamos a ver en el ejercicio. Pero siempre las variaciones son parabólicas. En el alma también tengo una sección rectangular y por lo tanto tengo una variación parabólica. Entonces, volviendo nuevamente al... Volviendo nuevamente entonces al apunte, entonces se pueden obtener este tipo de diagrama. Esta expresión que está acá abajo rara vez la utilizamos, es mucho más fácil como la vamos a ver nosotros en el trabajo práctico. No pierdan mucho tiempo en estudiar eso, ni tampoco en detenerse qué gráfico utilizar. Si la sección, profe, no fuera así como cuadrática, veo que ahí tiene forma de doble T. Si fuera de otro tipo de sección, no sé, circular, por Igual. ejemplo, es lo mismo. Si fuera circular, eso se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve mi pantalla? ¿Ya la cambié o no? No se ve. Cuando la cambió, no. Sigue viendo el PowerPoint. Ah, ok. Sí, tengo ahí, espérenme un poquito. El concepto es siempre exactamente el mismo. O sea, si usted por X motivo quisiera determinar cuánto vale, por ejemplo, su tensión en esa fibra, ¿está bien? El área que entra en juego es toda esta área. Ahora, por otro lado, partamos primero de esta cuestión. Es muy raro tener un área de sección circular para tomar flexión y corte, ¿sí? Salvo casos muy particulares. Podría ser, por ejemplo, una tubería. Pero bueno, supongamos que sí, supongamos que sí. Entonces, el concepto es exactamente el mismo. Es el corte que está actuando en la sección, que el corte usted ya lo determinó por esfuerzos internos, ¿está bien? Es decir, este corte usted lo conoce. El momento estático en la fibra es el área de esta sección por la distancia que hay desde el baricentro de esta sección al eje neutro. El eje neutro estará por aquí. El eje medio, ¿está? Dividido el B, bueno, el B en este caso, usted puede tomar el B de el ancho de la fibra donde usted está calculando el tau. Y el momento estático, el momento de inercia es el momento de esta sección referido de nuevo al eje baricéntrico. ¿Quedó claro el concepto? Bien, sí, el concepto es el mismo. El concepto es exactamente el mismo. Usted, manejando la definición, lo puede aplicar para cualquier sección. No tiene ningún inconveniente. Bueno, ahí está su pregunta entonces. En función de eso, hay muchas tablas que, así como le dan a ustedes los valores de momentos de inercia, momentos áreas o momentos de los o por ejemplo el perímetro, hay muchos libros, muchas tablas, inclusive en internet mismo lo pueden encontrar, donde les dice cómo calcular por lo menos los valores de tensiones máximas. Si bien nosotros vamos a determinar cuál es la variación de los esfuerzos internos, no de los esfuerzos internos, de las tensiones tangenciales,
Al ingeniero muchas veces le interesa el valor máximo. Entonces, para una sección rectangular habíamos dicho que era 1,5 del corte dividido el área, para una sección circular 4/3 el corte dividido pi r cuadrado, y así siguiendo. ¿Ok? Ahora, si uno analizara una sección sujeta a corte, podría verlo con unos ensayos fotoelásticos, de que las tensiones, por un tema de coloración, toman una variación que tiene esta forma. En el alma del perfil siguen la trayectoria del esfuerzo de corte, y en el ala del perfil se invierten. O sea que el ala del perfil prácticamente no toma corte. El que toma corte es prácticamente el alma del perfil. Por eso es que acá ustedes ven que prácticamente el corte es asignado a lo que es el área del alma del perfil, y se desprecian las dos alas. De hecho, si ustedes miran estos diagramas, fíjense en las tensiones tangenciales actuando en el ala, son muy pequeñas comparadas con las actuando en el ala. ¿Mm? Y lo otro claro que también ustedes tienen que tener es, miremos la expresión de Jurafsky. ¿Por qué en los extremos, aquí en la fibra superior o en la fibra inferior, las tensiones son nulas? Bueno, simplemente por mirar la expresión de Jurafsky. Si yo miro la expresión de Jurafsky, fíjense, por encima de la fibra extrema no existe área, por lo tanto el momento estático es cero. Si el momento estático es cero, el tau es cero. Por debajo, la fibra más inferior de todas, tampoco existe área. Por lo tanto, el momento estático es cero. Por eso es de que las tensiones en el borde son cero. ¿Mm? Eso puede ser a veces un simple razonamiento. Bueno, entonces acá está la expresión simplificada, ¿eh? Donde para secciones, fíjense ahí les he puesto algunas fotos de secciones, perfiles UPN, que nosotros llamamos, ¿no? O perfiles IPN, ¿no? Que también habíamos llamado. Aquí está este concepto de que en el ala las tensiones toman una dirección horizontal, por lo tanto las tensiones máximas están tomadas por el alma. Entonces, esto pasa en perfiles de este tipo. Entonces, yo puedo calcular la tensión máxima como el corte dividido el área del alma, es decir, el ancho del alma por la altura del alma, como valor máximo. Por supuesto que no me permite calcular la variación, pero sí me permite calcular los valores máximos. Entonces, bueno, acá viene esto que les acabo de nombrar. Hay muchos libros, en el mismo internet, repito, hay cómo calcular los valores de las tensiones. Bueno, y acá está entonces la expresión simplificada para el caso de secciones rectangulares. Entonces, para el caso de secciones laminares, digamos, de anchos variables, ustedes pueden calcular la tensión máxima como el corte dividido B por Z, de donde siendo B el ancho del perfil y Z la altura, y para secciones rectangulares, 1,5 el corte dividido el área, que es esta expresión que está puesta acá, 3 medios. En los apuntes van a encontrar un tema que se llama tensiones de corte última. Si bien estas tensiones de corte última no la vamos a desarrollar nosotros como una herramienta en los ejemplos, pero sí la hemos puesto en los apuntes porque hoy los nuevos reglamentos básicamente están orientados a verificar el corte con esta metodología, que si bien no es igual a la de Jurafsky, el resultado se llega exactamente el mismo. Desde ese punto de vista van a haber un montón de números, un montón de ecuaciones, que no necesita, por supuesto, el día de mañana
que las apliquen a acordársela de memoria, para nada, porque todas esas ecuaciones están en el reglamento, están en un código. Así que no, para nada, uno se las tiene que acordar de memoria. No las vamos a ver acá en los conceptos teóricos, porque repito, tampoco vamos a utilizarla para resolver problemas prácticos. Vamos a utilizar el teorema de Jurafsky. Sin embargo, si alguno tiene inquietud, en la guía hay un ejercicio resuelto en el cual yo le sugiero, y de este ejercicio se han sacado los esfuerzos internos, y se verifica el corte en dos secciones, en una sección, perdón, que es la más desfavorable, para una sección tubular hueca, con un corte determinado. Repito, si ustedes quieren seguirlo, el ejercicio está paso por paso hecho, y la verdad que yo siempre le digo a los estudiantes, no se asusten, porque es mucho más simple que aplicar Jurafsky. La verdad que como está allí en el apunte, es mucho más simple que aplicar Jurafsky. Nosotros lo vamos a hacer por la teoría clásica. O sea, esto es para diferenciarles. La teoría clásica es la teoría de Jurafsky, y los actuales reglamentos lo tratan como con el título de corte último. Esto es lo mismo que cuando vimos flexión. ¿Se acuerdan que habían dos métodos? El método de las tensiones admisibles y el método LRFD, que es el método en el cual se basan actualmente los reglamentos, aunque los resultados sean exactamente el mismo. Si bien, repito, están en el apunte, rara vez lo tomamos en un examen final. No quiere decir de que no lo tomemos, puede ser que lo tomamos desde un punto de vista conceptual, pero es importante que en una universidad este tema por lo menos esté en el grado para que ustedes conozcan cómo se trata el tema de corte último en los reglamentos actuales. Así que bueno, con esos conceptos ya tenemos las herramientas como para poder entrar al trabajo práctico, que es el que vamos a desarrollar completo, muy parecido a la evaluación del martes próximo. Bueno, si quieren hacemos un pequeño parate para que ustedes hagan preguntas en relación a estos temas que hemos expuesto aquí, y que ustedes tenían que hacer una lectura previa, rápida, para hoy día más o menos venir imbuidos del tema y venir con algunas consultas relacionadas con esta temática. Así que bueno, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y preguntar, no hay ningún problema. Profe. Sí, lo escucho. Sí, mi duda era con el momento SN, digamos, el momento estático SN, que es con respecto al eje neutro. Muchas veces el eje neutro coincide con el baricentro de la sección, digamos. ¿Cómo es que este momento no es cero, digamos? Porque lo habíamos definido que siempre que lo representamos con respecto al eje baricéntrico, este iba a ser cero. Claro. Está bien la pregunta. El momento estático de toda la sección respecto al eje baricéntrico es cero. De toda la sección. Aquí estamos hablando de la mitad de la sección. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, lo voy a hacer de esta manera bien grande, y el eje baricéntrico está aquí. Compartiendo la pantalla. Sí. Ok, gracias. No sé por qué cuando cambio de software me debería compartir. Bueno, imagínense que usted tenga una sección rectangular. Y esto, para darle espacialidad a la sección rectangular, siempre es un elemento, por supuesto, tridimensional. Pero estoy hablando sobre la sección. Bueno, si el eje baricéntrico es este, ¿ok? El de toda la sección, sí, claro que es cero, porque el área superior es igual al área inferior. Pero yo no estoy hablando de toda la sección en este caso, porque si yo quiero calcular el tau aquí, ¿ok? Será el área, esta área, ahí ya no va a ser cero, ¿no? Por la distancia que hay desde el baricentro de la sección
desde el baricentro de la sección al eje neutro. ¿Quedó claro? Entonces, ese es el momento estático que yo voy a utilizar para calcular la tensión tangencial en esa fibra. Claro, Ahora, claro, no estamos considerando las dos áreas opuestas, entonces no se no, cancelarían, no. digamos, claro. Por Ahí eso está. aclaro que es el momento estático de toda la sección respecto al eje neutro es cero. Acá estamos definiendo, por eso, el momento estático del área que está por encima de la fibra donde usted quiere calcular el tau, o bien por debajo de la fibra donde usted quiere calcular el tau. Si estuviera allí, sería el de esta sección. ¿Ok? Y la distancia, Claro. la distancia sería medida nuevamente desde el baricentro de la sección hasta el eje neutro. O sea que el momento estático en realidad va variando. Y tiene una variación, como les dije, parabólica con respecto a la altura de la sección. ¿Me sigue? Sí, perfecto, profe. Ahí lo Entonces en entendí. este caso no es cero. En este caso no es cero. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Yo, profe, quería saber, Sí, dele. análisis de las tensiones, no sé, cuando hace el diferencial X, no sé si se ubica donde le digo. ¿Sí? Cuando toman la porción esa de viga, los esfuerzos de tau están en dos caras, ¿no estarían también en las otras dos caras que no nos muestra la figura? Sí, claro. Y esas las tendríamos en cuenta en la sumatoria de fuerzas. A ver, usted me dice, volviendo nuevamente al... Cuando toman el pedacito diferencial X de la viga. Sí, ahora para lo hacer vemos. Ahora lo analizamos. Se refiere a esto, ¿no es cierto? Claro, ahí en las caras que no se muestran, también habría un tau. Claro, sí, también sería en esta cara, también hay un tau. Pero fíjese que cuando se hace la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas es en el sentido longitudinal. En el sentido longitudinal entra N1, entra N2 y entra tau L. No entran las verticales, a pesar de que Claro, pero existen, sí, pero se ajá, está haciendo sumatoria acá en esta ecuación, se hace sumatoria de Fx. Entonces claro, entra N1, N2 y no sé si esa era la duda. claro, pero en la cara de diferencial X no habría tau, entonces, no habría un corte. ¿Cuál sería la cara diferencial de X? La carita de ¿Acá abajo. abajo? Claro. Ah, no. Si no existe, no hay manera que se materialice un tau en el aire. Bien, bien, bien. Porque, digamos, miremos, Sí, quizás se me acaba. yo... Ujú, No, está listo. bien la pregunta. No. Pero quiero mostrarles esto. Yo quizás pasé muy rápido este efecto, que ahí sí lo van a notar. Está. Déjenme mostrarle este efecto para que saquemos la duda. Acá está. Usted mire, en este pequeño ejemplito, que si quieren lo vamos a... En este pequeño ejemplito, siempre y cuando haya contacto entre... Ese es el caso de que poner en evidencia el corte, cuando usted tiene, por ejemplo, un elemento encima del otro, superpuesto. Bueno, cuando están los dos elementos superpuestos, hay un efecto de roce que materializa el efecto de corte. Hay un hecho físico que le permite materializar el efecto de corte. Si usted le pone un pasador para unir los dos elementos que se están flexionando,
ya uno no se va a alargar y el otro se va a cortar, sino se van a deformar en forma unificada. Pero siempre el concepto es el mismo. Por encima, si hay aire, y por debajo, si hay aire, pegadito allí a esa pared no hay tensiones tangenciales, porque no hay materia que le permita a usted materializar el efecto de corte. No sé si más o menos quedó claro ese concepto. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, que es el ejercicio que también ustedes, bueno, este apunte lo tienen subido, ustedes tienen los apuntes habituales de la cátedra, esta presentación también se la hemos subido, para que ustedes la tengan. Y ahora vamos a mirar un poquito el ejercicio, para que lo podamos ver. Esto también está subido en la carpeta semana 9, que es un ejemplo de aplicación, donde aquí estamos tratando los dos efectos, lo que es flexión y lo que es corte. Entonces, al ejercicio le hemos puesto diseño a flexión y corte de una sección de acero. En este caso vamos a utilizar un perfil IPN, o sea, un doble T. Y los datos del ejercicio son, les damos la tensión de fluencia, el coeficiente de seguridad, por lo tanto ustedes pueden sacar la tensión admisible como 24 dividido 1,5, y podemos sacar la tensión tangencial admisible como 0,55 de la tensión normal admisible, que da 8,25. El 0,55 a 0,60 surge de la unidad temática número 7, si mal no recuerdo, donde decíamos que las tensiones admisibles de tangenciales era entre el 55 al 60% de las tensiones admisibles normales. Resolvemos en particular este ejercicio porque interesa por X motivo. Entonces, en este ejercicio se trata de una viga simplemente apoyada con un tramo envoladizo. Nos interesa este ejercicio porque estamos poniendo en evidencia que en esta sección, que es el apoyo B, ¿está bien? En esta sección, tenemos el máximo momento y el máximo corte. Entonces, dada la viga, que es esta que está acá arriba, ¿está bien? Dada la viga, ustedes tienen que calcular los esfuerzos internos, es decir, el momento y el corte. No nos vamos a detener allí, aquí lo tienen calculado, ¿no? Aquí tienen las reacciones, los esfuerzos de corte y momento flector. Pero lo importante es, si yo miro, digámosle, en coincidencia con el apoyo, puedo ver de que allí es donde tengo el momento máximo y el corte máximo. No siempre se da esto en la práctica. A veces en la práctica de la profesión, donde el momento es máximo, el corte es mínimo o es nulo. Entonces a veces la verificación se hace en dos secciones críticas, donde el momento sea máximo y el corte sea significativo, pero no máximo, o donde el corte sea máximo y el momento sea significativo, pero no máximo. Pero bueno, para fines didácticos, para no andar haciendo tantas verificaciones, en definitiva la metodología es siempre la misma, lo hacemos para este caso. Bueno, hemos llegado que aquí tienen un momento negativo de menos 200 kN. Acá no les puse las longitudes. Bueno, no importa, esta longitud son 2 metros y esta longitud era, creo que eran 5 metros. Bueno, no está acotado ahí, después les cambio el gráfico. Entonces, nos vamos a proponer hacer el diseño de la sección en el apoyo A, ¿está bien? A la derecha. Bien, en el apoyo A tengo un momento de 200 kN y el corte a la derecha vale 115 kN. ¿Por qué lo hago a la derecha? Porque el corte a la izquierda vale 100. O sea,
lo hacemos para el corte mayor. Entonces se verifica la sección A inmediatamente a la derecha, donde el momento vale menos 200 kN, ¿no es cierto? Esto hay que tener presente que el momento es negativo, y el corte vale 115 kN. Usamos, bueno, hacemos primero el diseño de flexión, que ya lo hicimos la clase pasada, donde sacamos el módulo resistente necesario, que es el momento dividido la tensión admisible, me da 1333. Entonces con este valor, ustedes ya saben que tenemos que entrar a tabla para buscar, en este caso, el perfil objetivo es un IPN, entonces voy a usar esta tabla, que está en la página siguiente, ahí está. ¿No? Esta es la tabla de las cuales la hemos recortado y hemos puesto el perfil que resultó con un módulo resistente igual o mayor a 1333. En este caso, el perfil resultó un IPN, ahí está la designación, IPN 400, donde 400 es la altura. Y sobre este renglón, ustedes tienen toda la información del perfil. Recuerden siempre a veces de leer la parte superior, porque por ejemplo, nosotros en los apuntes le hemos llamado W al módulo resistente, y aquí el autor le llama Q al módulo, S al módulo resistente, ¿ven? S, módulo resistente elástico. Bueno, individualizado el perfil, lo que ustedes hacen, dice, bueno, tengo un perfil IPN40, sacan toda la información que necesitan para resolver el problema. En este caso particular se ha sacado el momento de inercia referido al eje X, ¿está bien? Ahí tienen el perfil 400. El módulo resistente 1460, que en principio es mayor a 1333, por lo tanto estaría verificando ese requerimiento. Y en la tabla, lo que nosotros en el apunte le hemos llamado SN, aquí le llama Q, momento estático. Por ahí les puede llegar a confundir la designación, porque Q nosotros le llamamos corte, pero bueno, como uno va trabajando con distintos materiales de apoyo, no hay una coherencia en todos los términos, así que tengan cuidado qué valor utilizar. Entonces el Q es el momento estático 857, que sale de tabla, y ahí cabe también una aclaración. Estas tablas dan el momento estático, pero ¿de qué sección? Dan el momento estático de la media sección. De hecho, miren la definición de Q. Q dice momento estático de media sección, es decir, de la sección que está por arriba del eje X. Es decir, que cuando yo vaya a calcular la tensión tangencial en la fibra 3, el momento estático que tengo que utilizar es el que me da la tabla. Si quiero calcular la tensión tangencial en cualquier otra fibra, tendré que calcular el momento estático porque la tabla no me lo da. ¿Ok? ¿Con eso? ¿Quedó claro eso, más o menos? Porque eso es un tema que es relevante, que tienen que tener presente. Bueno. Después ustedes calculan lo mismo que hicimos la clase pasada, no vamos a detenernos allí, porque no es un tema nuevo. Pero siempre tener presente este concepto. Para momento positivo, la curvatura es una banana, de esta forma, y para momento negativo hay que dar la vuelta, es la banana dada vuelta. Entonces, si para el caso que nosotros estamos tratando, nuestro momento es negativo, la curvatura, acuérdense que seguía al diagrama de momento. Por lo tanto, es una banana con curvatura, digamos, convexa. No cóncava, sino convexa. Entonces, en el caso que trata el ejercicio, produce una curvatura inversa a la que está en la figura. Entonces, las fibras superiores, hay una R de más, las fibras superiores se alargan y las inferiores se acortan. ¿Quedó claro ese concepto? Para momentos negativos,
son las fibras superiores las que se alargan. Esta es para momento negativo, para momento positivo. Por lo tanto, produce un efecto inverso al que está en la figura. Era la que tenía, no tenía otra, así que le puse eso. Por lo tanto, calculo la tensión y le voy asignando la tensión, la calculo con la clásica expresión que vimos en la clase pasada. El momento sobre el momento de inercia sobre I n. ¿El momento de inercia cuál es? El que saqué de la tabla, este que está acá. 22, 29, 210. Y el I, bueno, el I es la coordenada de la fibra donde quiero calcular la tensión. Entonces, aquí quedó pegado un signo negativo que no va, y aquí quedó pegado un signo negativo que no va. Si tienen el apunte, elimínenlo. Entonces, la fibra superior, la fibra 1, se alarga, y la fibra 2 se alarga también, porque el momento es negativo. En la fibra 3 la tensión es 0, en la fibra 4 se comprime, y la fibra 5 se comprime. Bueno, esos valores, entonces, lo tienen calculados aquí. Aquí faltaría nada más un signo negativo, y ahí faltaría un signo negativo. Bueno, y ahí tienen ya el diagrama de tensiones que vimos la clase pasada. Ahora vamos a calcular las tensiones tangenciales debidas a corte. Y ahí aplicamos el tema nuevo de la clase de Udía. Es decir, vamos a calcular los valores de tau. Entonces, el corte es constante. Bueno, ¿cuánto vale el corte? El corte es el corte de la sección donde ustedes quieren determinarlo, aquí. Si ustedes quieren verificar otra sección, por ejemplo, en esa posición, bueno, tendrán que tomar ese corte y este momento, el asociado a la fibra. ¿Ok? Pero nosotros nos hemos parado aquí en coincidencia con el apoyo A para verificar las tensiones de flexión y de corte. Entonces el corte lo tenemos, el momento estático lo tenemos que calcular, y uno de ellos lo tenemos, el momento de inercia lo tenemos, y los B, ¿qué son? Bueno, los B ya habíamos adelantado en teoría que van a ser variables. Depende de donde yo quiera determinar la tensión tangencial. Entonces, primera aclaración, la tensión tangencial en los puntos 1 y 5 son 0. ¿Por qué? Porque por encima de la fibra 1 o por debajo de la fibra 5 no existe área. Si no existe área, el momento estático, este que está acá, SSN, es 0. Entonces, en esas dos fibras, las tensiones tangenciales son 0. Son estos valores que están ahí. Vamos a la fibra 2. La fibra 2, volviendo al dibujo anterior, la fibra 2, ustedes en un cierto momento imaginen que puede estar infinitamente por arriba de la fibra 2, o sea que es una fibra que pertenece al ala, o infinitamente por debajo de la fibra 2. Cuando esté por arriba, el ancho de la sección va a ser el ancho del perfil, que miren, cuando saqué los datos, que no lo hice notar, aparece ese ancho que está acotado aquí, 155 milímetros, o sea, 15,5 centímetros. Y cuando la fibra 2 pertenezca al alma, el ancho va a ser 14 milímetros, o sea, 1,44 centímetros. Entonces, por supuesto que allí es donde se va a producir este salto entre la unión entre el cuello, que sería el alma, y el ala. Vamos a los números. Entonces, la fibra 2, pero acá le he puesto, pero perteneciente al ala, lo vamos a destacar, ¿no? Pero perteneciente al ala, saco el momento estático. El momento estático es el área por la distancia que existe desde el baricentro de la sección, que son 20, menos el espesor dividido 2 del ala. Ahí me da el momento estático. Y aplico Jurafsky, el corte por el momento estático dividido IN por el ancho. ¿El ancho cuál? Los 15 centímetros. Entonces da un valor.
Ahora, la fibra 2, pero la fibra 2 perteneciente al alma. Lo vamos a destacar también. ¿Por qué? Porque el alma cambia ¿qué valor? El denominador. El momento estático sigue siendo exactamente la misma, porque estoy infinitamente por arriba o infinitamente por debajo. El momento estático no cambia, pero sí cambia el ancho. Aquí es 1,54 y aquí es 15,5. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, fíjense que ahí es donde se produce ese salto, ¿no es cierto? De 0,16 pasamos a 1,73. Y el de la fibra 3, en la fibra 3 estamos en el baricentro de la sección. El momento estático ya lo tengo como dato, no lo necesito calcular. Así que bueno, ahí está calculado. 2,34. Conclusión, lo puedo graficar. Aquí tienen entonces cuál es la variación de las tensiones normales debido a flexión y cuáles son las variaciones de las tensiones tangenciales debido a corte. Por supuesto, no están en la misma escala para hacer las notas. Entonces, este valor pequeñito es 0,16 y aquí se produce un valor mayor que es 1,73. Entonces uno mira este diagrama y lo que sí a nosotros en la cátedra les interesa es esta tensión, ¿en qué dirección están actuando? Bueno, perpendicular a la sección. Es decir, perpendicular al dibujo. ¿Y estas tensiones en qué direcciones están actuando? Bueno, estas están actuando contenidas en la sección del perfil. Es decir, en sentido I. No obstante ello, estas tensiones producen un estado de tensión final en la sección, en las cuales evidentemente están a contramano. Donde las tensiones normales son máximas, las tangenciales son nulas. Donde las tensiones normales son nulas, las tensiones tangenciales son máximas. Ven que van en contramano. Así que ahora, ¿cómo verificamos el efecto combinado de la flexión y de corte? Bueno, yo de estos diagramas tengo que elegir una fibra que de alguna manera esté en situación más desfavorable. Si elijo la fibra 1, bueno, tengo una tensión normal máxima, pero una tangencial nula. Si elijo la fibra 2 perteneciente al alma, y bueno, ahí ya tengo algo más interesante. Por ejemplo, tengo un valor significativo de la tensión normal, que en este caso es 12,22, y un valor significativo del corte, que es 1,73. Si elijo la fibra 3, y no es tan desfavorable porque la tensión normal es 0 y la tangencial es máxima. Entonces, como van en contramano, uno en este caso podemos elegir esa fibra. La fibra 4 le hemos llamado en el ejercicio. Podemos elegir la fibra 2, no hay ningún problema. En el ejercicio se ha hecho para la fibra 4, donde tengo una tensión normal negativa de menos 12,22 y una tensión tangencial de 1,73. Allí me olvidé de aclararles que las tensiones tangenciales tienen el mismo signo que el corte. Fíjense que el corte era positivo, por lo tanto, las tensiones, el 1,73, el 0,16 y el 2,34, son positivos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar, acá está escrito, las tensiones en la fibra 4, la cual tienen una tensión normal de 12,22 y una tensión tangencial de más 1,73, positivo. Y acá aplico lo que ya aprendí de las unidades temáticas anteriores. La tensión máxima y mínima es esta expresión, y el tau máximo y mínimo es esta expresión. Bueno, acá falta un mínimo, pero ya se entiende a qué me refiero. Así que si aplican esta expresión, se llega a una tensión máxima de 12,46, menos 12,46, y a una mínima de 0,24. Y este es el valor que hay que comparar con la tensión admisible. No el anterior, porque el anterior era solo flexión, no el anterior de flexión. Entonces, acá
es donde está el efecto combinado de la flexión y del corte. La clase pasada, quizás para que se entendiera el tema, nosotros dijimos, la tensión resultante tiene que ser menor que la admisible. Pero estaba incompleto el tema. En esta clase lo estamos completando. Entonces, digo lo siguiente. Ahora, conociendo el fenómeno de corte, el efecto combinado de la flexión y de corte se cuantifica en este parámetro, donde la tensión máxima, debido a la suma de flexión y corte, tiene que ser menor que la tensión admisible. Y, finalmente, las tensiones tangenciales máxima y mínima también tienen que ser menor que las admisibles máximas y mínimas. En este caso, la admisible era 8,25 y la resultante es 6,35. ¿Sí? Voy a hacer un parate ahí por si quieren hacer alguna pregunta relacionada con este tema, porque ahora pasamos a verificar esto gráficamente, que es con el uso del círculo de Mohr. ¿Preguntas de esta me han podido seguir? ¿Les ha quedado claro? Profe, ¿por qué reemplaza el sigma 4, en la fibra 4, por sigma X y sigma E? La primera aclaración es de que nos hemos propuesto verificar en la fibra 4, pero puedo elegir cualquier otra fibra. ¿Por qué elegí la fibra 4? Bueno, porque yo le expliqué, si elijo la fibra 3, la tensión es nula acá y 0 acá, máxima en el tau. Por lo tanto, esa no es una fibra muy desfavorable. Podría haber elegido la fibra 2 también, no hay ningún problema. Pero a los fines didácticos me gustó más elegir la fibra 4. Ahora, en la fibra 4, por eso yo insistía, estas tensiones normales son perpendiculares a la sección. Y esas son las tensiones que entran acá, en la sigma X, porque sigma Y no existe, cero. Voy a compartir pantalla con este tema. No sé si esa era la pregunta del sigma Y. Entonces, si yo Sí. tengo una sección, esto pasa que por ahí es difícil dibujarlo en perspectiva, pero bueno. Si usted tiene una sección puesta ahí, este perfil, como tal, está, vamos a darle la tercera dimensión. Ahí, ¿ok? Bien, su tensión normal está puesta ahí. ¿Entendió el proceso? Es decir, en el caso del ejemplo que nos ocupa, con momento negativo, las fibras superiores se alargan, positivas, y las fibras inferiores se acortan. En la otra dirección no tengo tensiones, porque la flexión está, si no tenemos que volver a la unidad 3, y no quiero volver a la unidad 3, quiero ver si me interpreta este concepto, de lo contrario no estamos interpretando lo que son esfuerzos internos, ¿de acuerdo? Entonces, el momento produce momento alrededor de un eje que es perpendicular a la pantalla que usted está mirando. Produce momento alrededor de un eje. Ese momento produce esta tensión que le estoy dibujando aquí. No sé si se entendió mi aclaración. O sea que sigma X es distinto de 0 y sigma Y es 0. ¿Cuándo sigma Y es distinto de 0? Cuando está en flexión oblicua, por ejemplo. Que usted tiene un MX y un MY. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Preguntas sobre eso?
O sea, no sé si quedó claro, perdón, necesito un sí o un no para poder seguir. Sí, Ok, gracias. Entonces acá, ¿ven? Acá como que la fibra se alarga y acá como que la fibra, digamos, se acorta, ¿no? O sea, arriba tengo tracción y abajo tengo compresión. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí, profe. Sí. Siempre que nosotros, digamos, evaluamos las tensiones tangenciales y normales, siempre lo tomamos donde el momento es máximo, donde el corte es máximo. No sé si lo dijo, creo que sí. No, O lo que sea, yo dije que, no, lo que yo dije que en la vida real las cosas no son tan bonitas como en el ejercicio. En la vida real, donde el momento es máximo, el corte es mínimo. O donde el corte es máximo, el momento es mínimo. Entonces usted en la vida real tiene que hacer 2 veces esta verificación, donde el momento es máximo y donde el corte es máximo. bien, perfecto. Pero ahora nosotros siempre consideramos, digamos, los ejercicios que tengamos, siempre va a coincidir el punto máximo de No, corte. nunca va a coincidir. No, en la vida real no es así. Este ejercicio lo preparamos para que en la misma sección le diera el corte y el momento en la misma sección, pero en la vida real es raro que el corte máximo coincida con el momento máximo. Entonces usted en la vida real tiene que hacer 2 veces esta verificación. Una donde el momento sea máximo y otra donde el corte sea máximo. Este es un ejercicio tipo en la cual nosotros lo buscamos para que justamente en esa sección le dé el corte máximo, que es el 1% de los casos de la vida profesional. O sea que nosotros en teoría o sea, en la práctica profesional deberíamos agarrar, tomar donde está el momento máximo, después tomar el corte máximo y hacer 4 diagramas entonces, 2 para el... Exactamente, Ah, bien, exactamente. perfecto. Así es la vida del ingeniero, si no sería muy fácil ganarse la plata, Luna. Claro, me imagino. Así, Con es con la duro. misma sección sería, no varían las secciones, No, no, digamos. claro. Yo elijo una Ah, bien. sección de tal manera que me verifique esta condición a todo lo largo de la sección. Bien, ¿Eh? perfecto, profe. Y otra cosa que la engancho justo con esto, siempre que nosotros, por ejemplo, en el examen, eh, digamos, se tiene que cumplir que la tensión que calculamos sea siempre menor que la tensión admisible. Ahora, si tomamos un valor que, digamos, si hay valores que lo cumplen, pero son más cercanos al valor de la tensión admisible, No ¿siempre hay que importa. tomar ese o podemos tomar uno No, que no, esté no, muy no importa. alejado, pero siempre y cuando sea mínimo? Porque usted a lo largo de la sección le varía el momento y también le varía el corte. Mientras en cualquier punto de la sección se cumpla que la suma, la tensión máxima y el tau máximo sea menor que el admisible, no importa, no se preocupe. Pero Bien, perfecto. usted para estar seguro tiene que verificarlo en más de una sección. Acá, por una cuestión de ejercicio, didáctica, de universidad, lo estamos haciendo solo en una sección, pero usted en la vida profesional, para quedarse tranquilo, tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la sección que más comprometida puede llegar a estar? ¿Se ubica, Luna? Bien, perfecto. Sí, profe. Ujú. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, en función de esto, seguimos con el ejercicio. Entonces, bueno, aquí prácticamente desde un punto de vista analítico el ejercicio termina, ¿no? Ahora lo vamos a verificar gráficamente. Entonces, hemos dicho que he estudiado el estado tensional en la fibra 4. Ese famoso cubito que uno lo ve de manera abstracta, ficticia y odiosa cuando hace el análisis de tensiones, vamos a suponer de que ese cubito está ubicado acá, en la zona de la fibra 4 perteneciente al alma, al perfil, ese perfil. ¿Y cuáles fueron los resultados que yo obtuve en la fibra 4? Obtuve una tensión de compresión de menos 12,46, una tensión máxima de 0,24. Pero en particular, primero miremos esta, después vamos a mirar esta. Fíjense, en la fibra 4 tiene menos 12,22 y un tau de 1,73 positivo.
Dibujemos esa tensión en el cubo elemental. El cubo elemental está ahí. En ese cubo elemental corresponden las tensiones sigma 4 y tau 4. Bien, ahí están dibujadas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto había obtenido? Vuelvo aquí, menos 1222. O sea, está indicada con la flecha roja, menos 1222. Comprime. Es negativa. En las fibras 1 y 2 se alargaban, la fibra 4 y 5 se acortaba, compresión. Y el tau es positivo. ¿Por qué era positivo? Porque tenía el mismo signo que el corte. Q. Si el corte es positivo, el tau es positivo. ¿Cómo lo represento en el cubito elemental? Bien, primero pongo los tau en las caras verticales. El tau positivo implica intrínsecamente un momento horario. Fíjense, los tau ubicados en las caras verticales producen un momento horario. Quiere decir de que ese sentido es positivo. Y por reciprocidad de tensiones coloco los otros tau en las otras dos caritas. ¿Está bien? O sea que si este concurre al nudo, el horizontal concurre al nudo, al vértice, perdón. Si este concurre al vértice inferior, este concurre al vértice inferior. Y este es el que llamamos estado de tensión en el cubo elemental a la altura de la fibra 4. ¿Está? Lo demás es conocido para ustedes, pero repasémoslo. ¿Cómo llevábamos cómo trazábamos el círculo de Mohr? A partir de O, como es negativo, ahora me tengo que desplazar hacia la izquierda. Menos 1222. Como el tau es positivo, me tengo que desplazar hacia arriba. ¿Cuánto? 1,70 y tanto. ¿Ok? Entonces determino el centro, trazo el círculo. Por este extremo llevo la paralela al eje horizontal. Por el otro llevo la paralela al eje vertical. Determino el polo y determino los ejes. Dos comentarios. El círculo corta al eje horizontal en el punto M y al eje horizontal en el otro extremo en el punto N. Fíjense que el punto M está del lado negativo. Ese valor es la tensión normal máxima, menos 1246. ¿Cuál es? Menos 1246, el que obtuve aquí, por este valor de tensión máxima. Y fíjense que invade muy poquito la zona positiva. Ese es 0,24. ¿Cuál es el 0,24? Este que está aquí, el mínimo. 0,24. Entonces, aquí ustedes tienen el valor de la tensión máxima sumada con flexión y corte, 1246, menos 1246 es negativa, y positiva. O sea que el cubo, en el término de tensiones principales, tiene tensiones de compresión y tensiones de tracción. Finalmente, los ejes se trazan del polo uniendo con el punto M y del polo uniendo con el punto N. Como resultado de esto, puedo obtener lo que se llama estado de tensiones principales en el cubo elemental a la altura de la fibra 4, pero ya tensiones principales, las anteriores, eran las tensiones en la fibra 4. Estas son tensiones principales. Entonces, ¿cuáles son las tensiones principales? Bueno, en la dirección 1, ahí está comprimiendo, menos 1246. Y en la dirección 2 está traccionando, porque está del lado positivo. ¿Cuánto? 0,24. La tensión sigma 1 coincide con la dirección del eje 1 y la tensión sigma 2 coincide con la dirección del eje 2. Entonces,
este sería el estado de tensión en la fibra 4 para un cubito elemental, ¿no es cierto?, puesto a esa altura. Me paro allí para que me hagan algunas preguntas sobre este tema. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado bien. Ahí pongo el cubito, pongo cuáles son su estado de tensión obtenido en forma analítica y trazo la circunferencia de Mohr. Para trazar la circunferencia de Mohr, ¿cuáles son los datos que ustedes necesitaban? Y estos dos que están acá, la tensión normal en la fibra 4 y la tensión tangencial en la fibra 4. Eso es todo. Es mucho quizás para ustedes, pero es muy simple. Eso es el efecto de sumar flexión más corte. Bueno, preguntas sobre esto. ¿Está claro? Pregunten porque esta parte es las que a veces más les cuesta. ¿Qué es el valor 2 y de sigma 1, profe? ¿Perdón? ¿Cuál ¿Qué es el es? valor de sigma 2 y de sigma 1? Ah, las tensiones principales. Sí, ¿cuáles eran los nombres? Ahora les digo. Las tensiones principales, estas. Las tensiones máximas y mínimas. En la dirección de los ejes principales 1 y 2. Estas tensiones, calculándola analíticamente, le da estos valores. Calculándola en el círculo de Mohr, gráficamente están representadas por OM, es la tensión máxima, en este caso negativo, y ON es la tensión mínima, en este caso positiva. Sus direcciones coinciden con los ejes 1 y 2. O sea que la tensión máxima ya no está en la dirección de sigma x, sino que está inclinada. Y coincide con la dirección del eje 1. ¿Con qué valor? Menos 12,46, comprime. Y la tensión 2, que es la mínima, coincide con el eje 2, y en este caso tracciona. Es positiva. Porque es positiva, perdón. No sé si quedó claro. Las tensiones... Sí, sí. En realidad nosotros en la teoría le hemos llamado ejes principales al eje 1 y 2 y tensiones máxima y mínima. ¿En qué dirección están esas tensiones máxima y mínima? En la dirección de los ejes principales. O sea, estaríamos hablando... Perdón, se cortó. No. Estaríamos hablando de los ejes cuando es principales que de los de mínimos o máximos. Claro, sí. Bueno, y esto es lo que más o menos van a tener que hacer en la evaluación, por eso es que debería estar claro, ¿no? O sea, este proceso, un ejercicio parecido a esto, es el que van a tener que resolver en la evaluación. Pero si la sección no fuera una, o sea, que a veces como que juntamos, por ejemplo, no sé, juntamos una 2 IP o 2 UPN, ¿Sí? como para hacer una sección cuadrada en vez de hacer una sección en forma de U, por ejemplo. Sí, sí. ¿El trabajo es exactamente el mismo o en algún momento se divide algo por 2? ¿Usted es recursante? Pregunto si es recursante. No. ¿No? No. No, no necesita dividir por 2. O sea, lo que yo digo, si usted, este concepto, no sé por qué, a ver, si yo acá vuelvo un poquito atrás, por favor. Este momento de inercia que tengo aquí, ya lo aclaré en la clase pasada, lo puedo tomar con un perfil, con 1, con 2 o con 5 perfiles. ¿Qué problema hay? Puedo poner uno al lado del otro. Entonces, en ese caso yo tengo que sumar los perfiles. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo podría decir, en vez de poner 1 de 400, me voy a la tabla y no sé, pongo 2 de 180. Si la suma me da mayor a 1333. ¿Quedó claro eso? Bien. Vamos a esto. Cuando aplico esta expresión, el momento de inercia que tengo que poner acá es un momento de inercia de la sección que yo tengo. 1, 2, 3, 4 o 5 secciones. No tengo ningún problema. No sé si queda claro. Yo pensé que la tensión se reparte entre las dos secciones. Entonces No, ahí la atención no justamente se dividíamos reparte, por no dos. dice, mirá, perfil 1 yo me tomo tanto, perfil 2 vos te tomás tanto. No, eso es totalmente erróneo razonarlo de esa manera. Usted tiene una única sección, que la sección tiene un único, por eso hemos estudiado momentos de inercia de secciones compuestas. La sección tiene un único momento de inercia, tiene un único módulo resistente. No sé si me interpreta. No es que entre Sí. ellas se arreglan, te dicen, che, yo tomo parte del momento y vos tomás parte del momento. No, usted tendrá un único momento de inercia asociado a esa sección. Vamos más allá todavía. Vamos más allá. Respecto a esto, igual, el momento estático, usted parece en una fibra y calcula el momento estático del área que está por encima de la fibra que usted quiere determinar. ¿Me interpreta? No tiene ningún problema. Respecto al ancho B, y será la suma de los anchos que coincidan con la fibra donde usted quiere calcular el valor de tau. Si ustedes razonan así como yo les estoy tratando de transmitir el tema, no hay problema, puede ser cualquiera la sección. Pueden ser 5 perfiles, uno puesto al lado del otro, o puede ser un perfil que ustedes se inventen y pasen a ser famosos porque inventaron un perfil que no es el perfil T, ni que es el perfil C, ni que es el perfil T. Invéntense ustedes un perfil y dicen, yo este perfil lo voy a inventar, lo voy a comercializar y lo voy a patentar. No importa eso, no importa. Lo importante es saber calcular el momento de inercia de esa sección, saber calcular el momento estático y saber calcular o utilizar correctamente los anchos cuando yo estoy calculando las tensiones tangenciales. Y no se pierdan en el 2 o en el 3. Perdóneme que por ahí le conteste con mucha efusividad con este tema, porque esto lo venimos discutiendo, por eso le preguntaba si era recursante. No entiendo por qué hace 2 o 3 años, cuando uno le pone un perfil, si tengo que dividir por 2 o tengo que dividir por 3. No importa eso, no importa. Trate de entender el problema físico. No sé si me interpretó mi explicación. Si no, lo volvemos a hacer y lo voy a hacer más efusivo, sin enojarme, no me estoy enojando, al contrario, quiero ser efusivo en esto. ¿Quedó claro? Se entendió. Sí, sí, ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, eso es lo importante, que lo entiendan. sí. Y que ustedes trabajen con los conceptos. No importa si tienen 2 o 3 perfiles, porque mañana le voy a poner, en el examen le vamos a poner 4 perfiles, y van a decir, puta, este profesor que me quiere matar. No quiero matar, quiero saber si usted entendió el problema. No sé si me entiende. Traten de entender el problema. Si ustedes entienden el problema y cómo resolverlo, pueden resolver después cualquier cosa. No hay ningún inconveniente. No se pierdan en un 2 o en un 3. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Sí, profe. ¿Sí? En la parte donde combinábamos, digamos, tensión normal y tensión tangencial, en la parte donde hacíamos en la verificación de la fibra 4. Ahí medio que pensé que lo había entendido, pero ahora que estoy viendo de vuelta las diapositivas en mi computadora, creo que no, que me perdí, no lo terminé de ¿Cuál es entender la muy duda? A bien. ver, sí. Ahí lo que estaríamos calculando sería la tensión máxima y mínima, tanto tangencial como normal, Sí, una vez combinadas ambas, porque claro. ahí, ¿y por qué variarían, digamos? O sea, Porque mire, ¿sabe qué? Pasa esto. Voy a dejar esta. Por eso es importante, Luna, saber en qué dirección están actuando las tensiones. Ahora lo voy a
lo voy a hacer con esto. Miren, en esta sección, eso lo ven, ¿no es cierto? Hice un cambio de pantalla, ¿lo ven? Volví al... Sí, sí. Sí, ok. Bueno, mire, en realidad, la fibrita 4 está acá abajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Usted está haciendo... Bueno, no, quiero cambiarle el color para que a usted le quede claro. Lo que usted está haciendo es componer una tensión normal, que la voy a dibujar grandota así, aunque no es grandota así, que pasa por ahí, que está allá abajo en la fibra 4, ¿ok? Con una tensión tangencial que está ahí. Se lo estoy haciendo en términos de composición de fuerza, aunque no es exactamente la misma. Esta le está dando una tensión en la diagonal de estas dos componentes, que pasa más o menos por ahí. La voy a agrandar también, no es tan así grosera. Entonces, por supuesto que... Entonces, eso es lo que usted está haciendo. Está componiendo una tensión normal debida flexión con una tensión tangencial debida corte. Y le está dando una tensión, esa dos composición, una tensión que no coincide ni con X ni con Y. Coincide, tiene una inclinación. Y es precisamente la inclinación que toma la tensión sigma 1 y sigma 2. No sé si se entendió el concepto. Ah, claro, claro, claro. Es como que la influencia de las dos combinadas es como que da una magnitud distinta de cada Claro, una. Sería, claro, bien. claro. ¿Y Y hay un ese diagrama valor... para eso o eso No, no se no, puede graficar, no digamos? es, no tiene diagrama. No, no, no. Usted Bien, tiene, no es un diagrama suma. Usted está componiendo la tensión en ese punto en sentido normal con la tensión en ese punto en sentido tangencial. Y da una tensión que dada por esa ecuación, sigma x más sigma y dividido 2 más menos raíz cuadrada, esa ya la hemos deducido. Y da un valor de tensión, pero no hay una variación de diagrama de tensiones. Si usted quiere calcular ahora las diagramas de tensiones, tiene que ir a otra fibra. Si usted quiere ir a otra fibra y ir viendo cómo va variando la tensión sigma 1 y sigma 2 a lo largo de la altura del perfil. bien, bien, perfecto. Y el valor que obtenemos sería como si fuera esa, digamos, bueno, no estamos trabajando con vectores en sí, pero sería como la proyección de ese vector, entre comillas, en el eje donde está la tensión normal y en el eje después donde está la tensión tangencial, digamos. Eso Sí, sí, representarían en los valores realidad máximos. sí, en realidad el dato son tau y sigma. De ahí yo obtengo el sigma máximo y sigma mínimo. Y ese es el valor, como usted está componiendo los dos, es el que yo tengo que comparar con el sigma. No sé si ese es el valor. Pero en realidad el dato es tau y es sigma, porque esos son los que usted determinó con la ecuación de diseño-flexión y con la expresión de Juraki. Bien, perfecto. Gracias, profe. Ahora sí lo entendí. Ujú. Bueno, entonces, el respecto acá me pregunta Constanza, repetir el signo de las tensiones tangenciales. Sí, vamos a... Primero vamos a volver acá. Bueno, miren, nosotros decidimos, por una cuestión de decisión, no es necesario que sea ahí, verificar la sección que pasa por la vertical del apoyo A. Y tomamos la sección de la derecha, o sea, el QA a la derecha, no el QA a la izquierda. El QA a la izquierda vale menos 100. El QA a la derecha vale más 115. Tomamos el QA a la derecha precisamente porque es mayor, simplemente por eso nada más. Entonces, está bien la pregunta. La tensión, esta que he dibujado aquí, es positiva, aunque no se nota bien ahí porque justo pasó una rayita, pero es positiva.
Y la tensión tangencial tiene el mismo signo que el corte. El corte era más 115, por lo tanto la tensión tangencial son más. Todo es más 0,16, más 0,173, más 234. Cuando yo lo tengo que representar en el cubito elemental, los primeros tau que grafico son los de las caras verticales. ¿Sí? Y si el corte es positivo, tiene que producir un momento positivo. O sea, una cupla positiva. Y positivo es giro horario. Por lo tanto, los tau, miren los verdes que están ahí, producen un giro positivo. Y por reciprocidad dibujan las otras dos en las caras horizontales. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si eso aclaró un poco los conceptos de Rocco, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Fíjense que en este caso no le hemos resuelto un ejercicio específico del trabajo práctico. Preferimos resolverle un ejercicio totalmente nuevo y muy parecido al que pueden tener en la evaluación. Pero como estuve recién aclarando, si ustedes entienden el concepto de cómo utilizar los distintos parámetros de las ecuaciones, pueden resolver cualquier ejercicio. De hecho, creo que en la guía muchos de estos están resueltos y creo que tienen que resolver uno solo, ¿no? Así que sobre esto lo único que le estamos pidiendo, con estos criterios, resuelvan los ejercicios que les falte en la guía. Y por supuesto, en la semana nosotros estaremos disponibles para contestar las dudas o las preguntas que tengan en ese aspecto. Bueno. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas entonces, como nosotros ahora tenemos otra actividad, yo a las 18 tengo consulta, a las 19 tengo consulta,